San Juan de Ávila hizo de su vida una ofrenda eucarística, signo de la caridad de Cristo que se da a los demás, siempre en comunión con la Iglesia y pendiente de las necesidades de los hombres. Una vida desgastada por el Evangelio. Fray Luis de Granada, que tan de cerca lo trató, escribía sobre sus años de retiro. Cuando acertaba a venir alguna persona, aunque fuese de baja suerte, estando él comiendo, se levantaba de la mesa a oírla, y a los que de esto se maravillaban decía que él no era suyo, sino de aquellos que lo habían menester. Santa expropiación la de este sacerdote, que entrega la vida del todo y por amor. Celebramos en esta Eucaristía la memoria de nuestro patrón y damos gracias también por la vida de nuestros hermanos en el presbiterio, que celebran este año el 25, 50 y 60 aniversario de su ordenación sacerdotal. Que el testimonio de estos hermanos sacerdotes y el ejemplo de San Juan de Ávila nos sirva a todos hoy para renovar nuestro deseo de entrega fiel a Jesucristo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la Iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la Iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado a la fe, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que lo da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y amigos, con alegría os saludo de nuevo a los que aquí estamos, formando parte de este presbiterio de la Iglesia que peregrina en Valladolid. Presbiterio con diversas procedencias, como también se manifiesta en los hermanos, a quien una vez más con agradecimiento saludo que realizáis vuestras bodas, algunos todavía con orígenes palentinos, otros incluso como Antonio, que han llegado del Brasil, otros que han vivido diversas experiencias en su camino que les ha traído hasta aquí. Entre vosotros hay también hermanos presbíteros de la vida de especial consagración, que agradecemos tanto vuestra presencia en la diócesis, como también presbíteros de la prelatura personal del Opus Dei, a quien con agradecimiento agradecemos, valga la redundancia, vuestra presencia y servicio. Nos encontramos celebrando la Eucaristía, que precisamente al celebrar bodas 25, 50, 60 años, nos hace mirar hacia atrás, pero especialmente querer mirar hacia adelante. En el momento de la Iglesia, especialmente de la Iglesia europea, por tanto, también la nuestra, algunos dicen que vivimos un atardecer, una decaída, un atardecer que nos va a llevar a una travesía en la noche. Quizás sea así, quizás sea el tener que acoger una realidad de poscristianismo, pero quizás también pueda ser de otra manera. En el atardecer encendemos una lámpara y rezamos las vísperas, y estamos ya mirando al día que viene. El atardecer es tiempo de vísperas y de esperanza, de luz que atraviesa la noche y que nos dispone para un nuevo amanecer, para un nuevo paso adelante. Claro que a la hora de distinguir en el atardecer la decadencia o la esperanza, estamos llamados, como les ocurre a aquellos de la primera hora, según hemos escuchado en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles,
hacer un discernimiento. Una palabra que el Papa Francisco ha traído con fuerza al seno de la Iglesia. Un discernimiento para descubrir lo que el Señor nos pide en esta hora, que seguro que tiene mucho que ver con ser fieles a lo que hoy, gracias a la ponencia de don Carlos, hemos escuchado de San Juan de Ávila, de ser fieles a la vida apostólica, de ser fieles al deseo de santidad, de ser fieles a la vocación en la que hemos sido llamados. Pero no cabe duda de que esa fidelidad la vivimos en la novedad de una época. Y así como aquellos en la primera hora tuvieron que discernir sobre aquel momento, ¿qué somos? ¿Somos judíos? ¿El Evangelio se anuncia a los paganos? ¿Esto que hemos venido haciendo, que siempre se ha hecho así en la vida del mundo judío, tenemos que decirles a los que llegan nuevos que tienen que hacer estas cosas? También nosotros tenemos que hacer un discernimiento, que si me permitís, creo que puede tener como 4 lados, 4 puntos de orientación o de reflexión. 2 que tienen que ver con lo que pasa en el mundo y otros 2 con los que vivimos en la Iglesia. Nuestra sola presencia, el recordar quiénes somos ungidos por el bautismo y ungidos de nuevo el día de la ordenación, nos habla de una realidad existencial que dice de Dios. Nuestra vida dice de Dios. Nuestra presencia en medio de la sociedad, de la comunidad cristiana, dice de Dios y de la Iglesia. Pero en esta hora, ¿qué significa Dios? ¿Qué es Dios para tantos de nuestros conciudadanos? ¿Qué presencia tiene Dios en la vida de los hombres, de las sociedades, de las reglas del juego, de la economía, de la cultura, de la política? ¿Qué es la Iglesia? En esta salida que estamos haciendo de este periodo largo de empaste entre trono y altar, que todavía el sábado, viendo la coronación del rey Carlos, vivíamos con asombro. ¿Realmente fue una celebración tradicional? ¿Qué es Dios? ¿Cómo hablar de Dios? ¿Cómo ser significativa nuestra presencia y nuestra palabra sobre Dios? Y desde ahí sobre la Iglesia. Otro asunto de especial debate y que además nos toca en lo más carnal de nuestra existencia es el discernimiento sobre lo humano. ¿Qué significa ser hombre hoy? Hombre y mujer. ¿Qué significa ser varón? Varón célibe. Cómo vivir, acoger, presentar, ofrecer. Cómo desde ahí, desde nuestra condición de varones célibes, en el barullo antropológico, situar también esas otras 2 virtudes que acompañan nuestro ser, obedientes en un tiempo de radical autonomía y derecho a decidir sobre todo, y pobres en un tiempo de desigualdades económicas y sociales crecientes. Sí, además, el asunto de los abusos, que tiene tanto que ver con el cuerpo, aunque nos puede haber tocado de refilón, la verdad es que nos ha dado de lleno. A la hora de presentarnos, de ser, de vivir, de comunicar, de acompañar, de expresar la ternura del Señor a los pequeños. Y en el interior de la Iglesia vivimos una llamada singular
a caminar juntos, se nos ha recordado en la ponencia. Una llamada a sacar brillo a la condición bautismal de todos los miembros del pueblo santo de Dios. Es un subrayado tan fuerte el de la vida bautismal que a veces pareciera que nuestra condición de ministros ordenados está un poco como descolocada en el ambiente general de la vida de la Iglesia de hoy, y por otra parte, queriendo convocar a los hermanos laicos que caminan cerca de nosotros o que nosotros queremos andar cerca de ellos, a veces también encontramos una dificultad, porque ha sido tanto tiempo de una concentración tan fuerte en el ministerio ordenado, en el párroco, de la vida de la comunidad cristiana, que hacer esta nueva andadura también nos supone un discernimiento. Como por una parte afirmar la dignidad común de todos, la corresponsabilidad en la comunión y la misión de la Iglesia, y al mismo tiempo, sin ningún ápice de disyuntiva, decir nosotros somos representación de Cristo, cabeza, pastor y esposo. A nosotros se nos ha dado una autoridad que no es nuestra, sino que es del Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad de que el pueblo santo camine hacia el cielo y no solo salga a dar una vuelta. Tenemos la responsabilidad de que se transmita la fe de la Iglesia y se celebre su liturgia y se haga su propuesta de vida buena. Al mismo tiempo que decimos a los hermanos, discernamos juntos, caminemos juntos, veamos la manera de anunciar el Evangelio hoy y de ser una iglesia más frágil y más pequeña, que pareciendo que vive un atardecer, se reconocen las vísperas de un nuevo día. Sí, desde ahí hay una cuarta cuestión de discernimiento, lo que el Papa Francisco llama la conversión pastoral, que es de nosotros los pastores, que es de las personas, pero que también es de las instituciones. Cómo organizar nuestras 306 parroquias. Podemos decir que las 306 sigan siendo parroquias. Desde luego hay pila del bautismo, hay mesa donde se congrega la Eucaristía, hay templos bellísimos. Yo acabo de comenzar la visita pastoral a la zona, al arciprestazgo del Duero, y la verdad es que me emociona el deseo de las personas, sobre todo de las que pasan el año, el invierno en los pueblos, con que su templo se abra, con que la vida de la parroquia se cultive, pero al mismo tiempo no puedo menos de abrir los ojos y decir, en este nuevo tiempo que desborda el tiempo de nuestra vida, el Señor nos llama a una conversión, pero esto nos pide un discernimiento. Claro que el discernimiento no lo podemos hacer, sino que el Señor nos propone en el Evangelio estar unidos a Él, permanecer como el sarmiento a la vid, unidos a Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Es una palabra tremenda, nada. Así, hermanos, ¿cómo no convocarnos desde las particularidades o peculiaridades de cada uno, desde los rasgos que el Señor nos ha regalado o esos que se han ido formando en nuestro rostro por el paso del tiempo? Vivir en comunión, en una comunión que pasa por vivir en comunión con Jesucristo,
vivir en comunión, para que el Espíritu Santo nos encuentre bien dispuestos y ponga luz en nuestros ojos para descubrir el paso que el Señor quiere que demos, para anunciar al Señor, para ofrecer una manera de ser persona, para vivir en la Iglesia juntos, presbíteros, laicos, consagrados, para dar los pasos de conversión pastoral que el Señor nos pide. Como presbiterio, como pueblo de Dios, como diócesis, tenemos dos asuntos especialmente que llevar al altar, que llevar a la oración. ¿Cómo hacer cristianos hoy? ¿Cómo transmitir la fe, la iniciación cristiana? Y en ese sentido, hermanos, todos seamos humildes, porque todos vamos a tientas. Y además se produce una situación perpleja. El Señor nos pide ofrecer el Evangelio como gracia y nos dice que no seamos controles de aduanas respecto a la acogida y a la propuesta. Pero al mismo tiempo, lo vemos en nuestros diálogos de los últimos meses sobre la iniciación cristiana, queremos concretar, acordar, decir, esto tiene que ser. Esperemos que esta perplejidad no nos ahogue y que el Señor nos ilumine para ver cómo hacer nuevos cristianos hoy. Les hace el Espíritu Santo, pero precisa de una matriz, que es la comunidad cristiana. Y también tenemos en el telar algo a lo que ya me he referido, cómo organizarnos, cómo generar equipos misioneros, consejos de pastoral lo hemos llamado hasta aquí, cómo también reubicar nuestras zonas pastorales. Que el celo apostólico de San Juan de Ávila y la intercesión de María consigan que el Espíritu Santo, a quien con tanta fuerza invocamos en este tramo final de la Pascua, venga en ayuda de nuestra debilidad.